Fisiología y patologías del corazón. No de este corazón, de este corazón. Fisiología del corazón. En el individuo sano, el corazón está dividido en dos aurículas y dos ventrículos. La parte derecha del corazón, aurícula y ventrículo derecho, están conectadas entre sí y separadas de las cámaras izquierda, aurícula y ventrículo izquierdo, de forma que cada lado tiene una función independiente. Las venas del cuerpo, representadas de color azul, se encargan de recoger el dióxido de carbono y los desechos desde las diferentes partes del cuerpo. Esta sangre entra en el corazón a través de la aurícula derecha, desde donde va a pasar al ventrículo derecho. Y desde ahí se va a enviar a los pulmones, donde expulsará el dióxido de carbono y se cargará de oxígeno. Una vez realizado este intercambio, la sangre oxigenada, representada en color rojo, regresará al lado izquierdo del corazón, aurícula izquierda, para pasar luego al ventrículo izquierdo, desde donde se enviará a través de las arterias, representadas con el color rojo, a todas las partes del cuerpo, aportando el oxígeno necesario a cada una de las células. Como vimos en la parte anterior, se habló sobre qué es el corazón y su fisiología. Esta vez hablaremos sobre las partes más importantes del corazón. Como venimos diciendo, el corazón es un órgano muy importante para el ser humano, el cual tiene la función de bombear la sangre hacia las demás partes del cuerpo, es decir, que suministra oxígeno y nutrientes hacia los demás órganos de todo nuestro cuerpo humano. Ahora veremos las partes más importantes del corazón, en lo que viene a ser un corazón de cerdo, el cual se asemeja mucho al corazón humano, más que todo por el tamaño que tiene. Como vemos aquí, el corazón se divide en 4 cavidades. 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores. Esas 2 cavidades superiores son estas aurículas que vemos aquí. Son 2, pero como vemos aquí no tenemos la otra aurícula. Estas se llaman aurícula izquierda y esta aurícula derecha. Así también tenemos las 2 cavidades inferiores, que son el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Así también notamos aquí en el corazón que tenemos la arteria coronaria, la cual lleva oxígeno hacia nuestro corazón. Así también esta está conectada hacia la arteria aorta. Si esta arteria coronaria llegase a estar obstruida, podría provocar lo que viene a ser un infarto u otra enfermedad en nuestro cuerpo humano. Ahora lo que vamos a ver es cómo está compuesto el interior de cada ventrículo. Entonces vamos a proceder para eso a cortar para ver la parte interior. Aquí vemos la parte interior del ventrículo derecho, la cual vemos que las paredes son delgadas, más delgadas que lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Como vemos aquí el ventrículo izquierdo, estas paredes son más gruesas, ya que cumplen el trabajo de bombear la mayor parte de sangre hacia todos los órganos. Es por eso que estas paredes son más gruesas, porque necesitan más trabajo. Aquí en cambio en el ventrículo derecho tenemos que son más delgadas, porque solo bombea sangre hacia el pulmón. Por eso es que es más delgada, porque cumple un trabajo menor que el otro. Ahora lo que vamos a ver es que tenemos aquí en el ventrículo derecho unas cuerdas tendinosas aquí en la parte interior. Como vemos aquí, estas son las cuerdas tendinosas, las cuales sujetan a la válvula
que vemos acá, esta válvula que se llama válvula tricúspide, la cual esta válvula conecta a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Como estamos viendo aquí, este ventrículo derecho está conectado a la aurícula derecha. Así también en lo que vemos en el ventrículo izquierdo también tenemos unas cuerdas tendinosas, como vemos aquí estas son las cuerdas tendinosas, las cuales también están sujetas a lo que viene a ser la válvula mitral. Como vemos, esta es la válvula mitral que está conectada a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Así también vemos aquí en esta parte en el ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo está conectado hacia la arteria aorta. Como vemos aquí, y esta, como dijimos, la arteria aorta es la que cumple la función de llevar la sangre hacia los demás órganos. Esto, como ven, está conectado hacia lo que viene a ser el ventrículo izquierdo. Ahora en el ventrículo derecho también llega a estar conectada a una arteria, llegase a estar conectada a la arteria pulmonar, la cual lleva la sangre hacia los pulmones. Como ven, esta arteria es demasiado delgada porque solo cumple la función de llevar lo que viene a ser la sangre hacia los pulmones. En cambio, la arteria aorta es más gruesa por el hecho de que lleva la mayor cantidad de sangre hacia los otros órganos, ¿no? Por eso es que es más gruesa. Ahora lo que vamos a ver es aquí que en esta arteria pulmonar también tienen lo que viene a ser unas válvulas. Esas válvulas se llaman válvula pulmonar, la cual cumple la función que las demás válvulas, ¿no? La cual es de cerrar esta arteria para que no haya fugas de sangre. Así también en esta parte que vamos a ver en esta de acá, en el ventrículo izquierdo, tenemos también en la arteria aorta lo que viene a ser una válvula, que son las válvulas aórticas, las cuales también cumplen la misma función que las demás válvulas, que es la de cerrar la válvula para que no haya fuga de sangre, ¿no? Ya que si en caso de que haya fuga de sangre o que vuelva hacia el corazón, estas llegasen a provocar un daño al cuerpo humano, es decir, que podrían provocar algunas patologías o enfermedades en el corazón. Y es lo que vamos a proceder a ver a continuación. Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, que pueden ser de tipo genéticas, como la hipertrófica o la taquicardia ventricular. Cuando los problemas afectan a las válvulas del corazón, sea la tricúspide, pulmonar, aórtica o mitral, que se hallan repartidas a la salida de cada una de las 4 cavidades cardíacas y se encargan de controlar el flujo de sangre en el corazón, estos problemas se conocen como valvulopatías cardíacas. Algunos de estos casos son la estenosis aórtica, cuando la aorta se vuelve más estrecha, o el prolapso de la válvula mitral, conocida también como insuficiencia de la válvula mitral. Cuando ésta debe cerrarse, no lo hace completamente, dejando una ligera brecha que causa que la sangre vuelva al corazón. La estenosis aórtica. La principal arteria que lleva sangre fuera del corazón es la aorta. Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, fluye a través de la válvula aórtica hacia la aorta. En la estenosis, esta válvula no se abre completamente, lo cual influye en el flujo de sangre desde el corazón. ¿Pero cuáles son las causas? En menor frecuencia se la atribuye a la fiebre reumática, pero también puede ser congénita, es decir, desde nacimiento que el paciente
tenga una válvula bicúspide en lugar de la tricúspide normal, es decir, su válvula aórtica posee solo 2 valvas, lo que predisponen a que no se abra correctamente. Pero la razón más común es la acumulación de depósitos de calcio que estrechan la válvula, lo cual se denomina estenosis aórtica cálcica, problema que afecta principalmente a personas mayores. Estos casos se aceleran cuando el paciente ha recibido radioterapia en el tórax como parte del tratamiento del cáncer, o cuando el paciente tiene una válvula bicúspide en lugar de la aórtica normal. Se presenta mayormente en hombres que en mujeres. La acumulación de calcio en las arterias o calcificación vascular ocurre cuando las sales de fosfato de calcio se depositan en la pared de las arterias o válvulas, lo que lleva a que se formen una especie de rocas que limitan la capacidad de las arterias para dilatarse o contraerse normalmente, y en las válvulas su capacidad de abrirse y cerrarse. Pero ¿de dónde proceden estas sales? Los huesos y todos los tejidos duros del organismo necesitan fosfato y calcio para producir una sustancia llamada hidroxiapatita, que es componente fundamental de la nanoestructura de los huesos. Representa el 99% del calcio corporal y el 80% del fósforo total. Cuando el hueso está desmineralizado, se conoce como osteoide. De hecho, este mineral se halla en el esmalte que recubre nuestros dientes. En condiciones normales, el organismo crea inhibidores para impedir que estas sustancias lleguen y se acumulen en los tejidos blandos. Sin embargo, hay circunstancias en las que tales inhibidores no se producen o no funcionan como deberían. Esto ocurre principalmente en personas mayores de 50 años, pacientes diabéticos o con insuficiencia renal. Es entonces cuando se producen las acumulaciones de calcio en las arterias. Bueno, continuando con la explicación de mi compañera, continuamos con los síntomas de la estenosis aórtica cálcica. Para empezar, la mayoría de las personas que llegan a tener esta enfermedad llegan a manifestar sus síntomas cuando la enfermedad ya se encuentra realmente muy avanzada. Algunos de los síntomas en general que pueden llegar a mostrar son molestia en el tórax, tos con posibles rastros de sangre, también problemas respiratorios a la hora de realizar alguna actividad física o ejercicio, también fatigarse con mucha facilidad con actividades cotidianas, el sentir los latidos cardíacos desenfrenados o incluso desmayos, debilidad o vértigo a la hora de realizar alguna actividad en su vida diaria. Luego están algunos síntomas que se llegan a mostrar en niños o bebés, como ser el fatigarse más fácilmente con el esfuerzo en casos muy leves de requerirlo, también la imposibilidad de aumentar peso. Esto es a causa de que la alimentación que ellos conllevan es muy deficiente, ya que como se encuentran en un estado de salud malo, es que no quieren consumir alimentos y por eso es imposible también el aumentar de peso. Otro síntoma es que tienen problemas respiratorios serios que se presentan al cabo de algunos días o incluso semanas después de haber nacido, y estos casos pueden volverse realmente muy graves. Luego está su tratamiento. En este caso hay algunas personas que tienen síntomas que no son muy graves, por lo tanto con chequeos médicos regulares pueden llegar a desarrollar su vida paulatinamente normal. También deben evitar el practicar deportes competitivos que requieran una gran cantidad de fuerza o actividad física de golpe. También se lleva a cabo el uso de medicamentos para tratar los síntomas de insuficiencia cardíaca o ritmos cardíacos anormales, y entre estos están los diuréticos, los cuales nos ayudan a eliminar a través del líquido lo que son la sal sobrante u otros componentes que no necesitemos en nuestro cuerpo. Luego están los nitratos, que son vasodilatadores. ¿De qué se encargan los vasodilatadores?
pues tal como dice su nombre, dilatan los vasos sanguíneos, los ensanchan, lo cual mejora el flujo sanguíneo y permite un mayor suministro de sangre rica en oxígeno a lo que es todo el cuerpo. Luego están los beta bloqueadores, que hacen que el cuerpo lata más despacio y con menos fuerza. Esto nos ayuda a lo que es la disminución de la presión arterial. Esto nos ayuda en el siguiente punto, que es tratar la presión alta, ya que al tener la presión alta puede llegar a riesgos o complicaciones en lo que es la enfermedad de la estenosis aórtica cálcica. También tienen prohibido lo que es el fumar y deben realizarse pruebas para tener controlado lo que es el colesterol. Para esto también existe una cirugía, la cual consiste en reparar o reemplazar la válvula que esté dañada, y se realiza generalmente en niños o en adultos que presenten síntomas. Y aunque los síntomas no lleguen a ser realmente graves, el médico puede recomendar la cirugía según los resultados que los pacientes lleguen a obtener en el examen. Eso sería todo, muchas gracias por atender. Arteriopatía coronaria. Es una enfermedad vascular común. Se trata del endurecimiento de la arteria que da el oxígeno vital y los nutrientes al corazón. Este endurecimiento también es conocido como ateroesclerosis, que esta causa el estrechamiento, o también conocido como estenosis, de las arterias, que puede progresar hasta la oclusión del vaso, impidiendo el flujo adecuado de la sangre por la arteria así afectada. Suele empezar desde los 20 años y crece poco a poco a lo largo de la vida. Es una enfermedad caracterizada por el desarrollo de múltiples lesiones focales llamadas placas de ateroma en la pared de la aorta y las arterias de mediano y gran calibre. Esas placas tienen un núcleo central blando de color amarillento, formado por lípidos, o también conocido como colesterol, y cubierto por una placa fibrosa. Con el tiempo, estas placas pueden llegar a calcificarse y se pueden ver el calcio en un TAC torácico. Las placas se pueden romper o ulcerar. Síntomas de la arteriosclerosis. Los cuadros clínicos que pueden presentar las personas con aterosclerosis complicada dependen del órgano que está irrigado por esas arterias. Por ejemplo, cuando la obstrucción afecta a las arterias cerebrales, pueden aparecer desde ataques de isquemia cerebral transitoria hasta un accidente cerebrovascular agudo o ictus con secuelas más o menos permanentes. Número 2. La obstrucción afecta a las arterias renales. Puede facilitarse el desarrollo de insuficiencia renal o aparecer hipertensión, que en este caso sería secundaria a la insuficiencia renal. Como siguiente, la obstrucción de las arterias de las extremidades inferiores puede dar lugar a claudicación intermitente, que se caracteriza por la presencia de dolor muscular en pantorrillas. Como siguiente, la presencia de lesiones ateroscleróticas complicadas en la aorta favorece el desarrollo de aneurismas, que pueden no dar síntomas o producir muerte súbita por rotura del aneurisma. La presencia de lesiones por aterosclerosis en las arterias coronarias, las que llevan riego al corazón, da lugar a angina de pecho o oclusión parcial, infarto agudo de miocardio, también conocido como oclusión súbita total o insuficiencia cardíaca. ¿Qué enfermedades puede causar? Accidente cerebrovascular o ictus, aneurisma de aorta, infarto agudo de miocardio. Como vemos en las imágenes, la arteriosclerosis tarda mucho en dar manifestaciones clínicas. Por ello es preciso detectarla precozmente, antes de que las placas de ateroma se compliquen y produzcan un daño irreversible en algunos órganos. Bueno, yo voy a continuar con las causas de la arteriosclerosis. En condiciones normales, la sangre está separada de la pared arterial por una barrera que se llama endotelio. Para que se inicie la formación de una placa de ateroma, es decir, cuando existe una gran cantidad de colesterol acumulado en las arterias, es necesario que las sustancias y células que están en la sangre penetren la pared arterial, impidiendo el paso de la sangre a través de esta. Esto es lo que se conoce como la arteriosclerosis.
Los principales factores de riesgo modificables son 4. La hipertensión arterial, cuando se presencia cifras de presión arterial superiores a 120/89. Otro factor es la hipercolesterolemia, cuando se evidencia concentraciones altas de colesterol en la sangre. Otro factor es el tabaquismo y también la diabetes mellitus. Claro que existen otros factores como la edad y la herencia. Otro punto que se observa es que los hombres sufren de esta causa un poco más antes que las mujeres. Para la prevención de la arteriosclerosis debemos tomar en cuenta algunos puntos, como seguir una dieta cardiovascular saludable, es decir, evitar el exceso de grasa saturada, de calorías, el consumo de verduras y frutas. Otro punto sería hacer ejercicio físico, ya sea caminar o correr suave, por lo menos una media hora al día. Otro punto es eliminar el consumo de tabaco de manera total y definitiva, asimismo eliminar el consumo de alcohol y procurar eliminar las situaciones estresantes de la vida cotidiana. La cirugía de angioplastía coronaria percutánea es uno de los tratamientos más eficaces para mejorar a los pacientes con isquemia, es decir, cuando se da la reducción del flujo sanguíneo, lo que provoca la disminución de la cantidad de oxígeno. Esta operación se realiza, por lo general, desde la parte inferior del cuerpo, cerca de la ingle, cuando se introduce un catéter a través de las arterias, hasta llegar al corazón, a la arteria coronaria. Luego se introduce un tinte para poder ver mediante un rayo X las arterias y poder identificar dónde se encuentra bloqueado. Posterior, se ubica mediante el catéter y se ingresa como una especie de globo y se infla la arteria. Esto es para poder ensanchar esa arteria y que se regule el paso de la sangre. En algunos casos se coloca una redecilla metálica para que se mantenga ensanchada la arteria. Otro de los tratamientos sería mediante el consumo de las estatinas y otros medicamentos para el colesterol. En sí no disminuyen el colesterol ya acumulado en las arterias, sino que funciona más como prevención. Un ejemplo serían la atorvastatina, la aspirina, que la aspirina es un anticoagulante de la sangre, tampoco sirve consumir en exceso. Otros medicamentos también para la presión arterial no revierten la aterosclerosis, pero ayudan a prevenir o tratar complicaciones relacionadas con la enfermedad. Luego de ver la fisiología y las diferentes patologías, concluimos que debemos tener cuidado con nuestros hábitos alimenticios y estilo de vida, además de realizarnos un chequeo médico para prevenir enfermedades y futuras complicaciones con nuestro corazón. Muchas gracias por su atención. Hasta siempre.